Seguimos en Más de Uno Sagunto y estamos aprendiendo mucho de cuestiones relacionadas, iba a decir, con nuestra psicología, con nuestro interior. Lo hacemos a través de la inteligencia emocional y nos ayuda mucho Juan Pedro Sánchez, que es psicólogo especializado en inteligencia emocional y en psicología del trabajo. Buenas tardes, Juan Pedro. Hola, buenas tardes, Palmira. Porque al final esto de la inteligencia emocional y de esa conocernos un poco mejor para ver después cómo nos relacionamos también mejor con nosotros mismos y con el mundo, bueno, a veces es el darnos cuenta, ¿no?, de algo que nos pasa o de algo que queremos y ponerle nombre. Claro, sí, es un poco eso, darse cuenta y dejar de ir en piloto automático, que decimos, ¿no?, reaccionando. Hoy vamos a hablar de algo que tú le has llamado PIN y que tiene que ver con lo que hay detrás de los conflictos. Conflictos en nuestra vida solemos tener muchos. Hay quien dice que escapa o que huye de los conflictos, pero eso no significa que no los tenga, solo es que no los resuelve o que se va, claro, ¿no? Pero los tiene también, sí, en nuestro día a día. ¿Qué es esto del PIN? A ver. Pues el PIN son las iniciales de lo que llamamos postura, ¿no?, oposición, interés y necesidad, que son las tres los tres factores que intervienen cuando una persona pues pide algo a otra, ¿no? Muy bien. Entonces la postura es lo que pide, lo que dice que quiere, ¿no? El interés realmente es el qué quiere hacer con eso que pide. Y la necesidad realmente es ya más profundo, es una necesidad, suele ser psicosocial, vale, pues de aceptación, de reconocimiento, de estatus, prestigio, ¿no? Claro. Superación, logro, etcétera. Sí, ahí veo un montón, ¿no? Porque, claro, a veces la necesidad tiene más que ver con eso que no se ve, ¿no? Con algo que sí tenemos dentro, no es un objetivo concreto. No, son necesidades muy, muy profundas del ser humano, del ego, sobre todo, ¿no? Pues eso, de que nos quieran, ¿no? Básicamente, de aceptación, pero que están muy, muy adentro, y la postura, la posición es muy superficial porque uno piensa que con eso va a satisfacer aquello, aunque incluso puede ser inconsciente, ¿eh? Vale. Pero si somos conscientes de esto, podemos hacer algo. Me has puesto a mí un ejemplo antes de empezar que yo creo que nos va a venir muy bien para que la gente lo entienda, lo de las dos criaturas y la naranja. O sea, sí, a ver, imaginemos un conflicto, en principio nos va a poner Juan Pedro un ejemplo de un conflicto cualquiera, básico, sencillo. Nos vale para muchísimas cosas en la vida, pero bueno, ¿qué pasa cuando dos criaturas pelean por una naranja? Sí, es un ejemplo que se pone para entender precisamente esto, es muy famoso para el mundo de la mediación, por ejemplo, y es dos niños, dos niñas peleándose por una naranja. Los dos, hay una sola naranja, y los dos quieren la naranja. Vale. Entonces esta sería la postura. Yo quiero la naranja, es la postura, la posición. Sí. Entonces, claro, ¿qué ocurre? Desde esta posición, la única solución es conseguir la naranja. Claro. O tiene uno la naranja o la tiene el otro. Claro, pero visto así, uno de los dos va a perder. Los dos a la vez es imposible. Exacto. Claro, va a perder, viene la pelea, el conflicto, la riña, la mala relación. Muy bien. Sin embargo, cuando llega alguien y pregunta, oye, ¿para qué quieres la naranja? ¿Para qué? No por qué, ¿para qué? Entonces ya una dice, pues yo la quiero para hacer zumo. Y la otra dijo que la quería para hacer un pastel, vale, una tarta, y quería la ralladura de la naranja. Vale. Entonces, hay desde el interés, que es ya sí que hay varias soluciones. En este caso, pues era uno hacer el zumo, ¿no?, en la pulpa, y para la otra la corteza. Aquí ya la cosa estaría bastante fácil. Pero luego, detrás de eso, había dos necesidades diferentes, sí, también. Ya. Quiero decir, porque la necesidad de hacer un zumo o la necesidad de hacer un pastel. Claro, ¿y por qué? ¿No? Sería un poco ahí, claro, sí que nos plantearíamos el por qué, no el para qué. Muy bien. El interés es el para qué quería la naranja, pues para hacer una tarta o para hacer un zumo, ¿vale? El interés. Pero ¿qué quería satisfacer realmente? Pues con el zumo, la sed, incluso pues tomar vitamina C, ¿no? Y con el pastel lo que quería era regalárselo a un amigo o una amiga para quedar bien, para ser reconocida, mejorar la relación. Es un nivel más profundo. Claro. Eso nos serviría como ejemplo. Y esto nos vale para casi cualquier conflicto, entiendo. Sí, fíjate, otra cosa sencilla sería, pues bueno, cuando los hijos te pelean porque quieren un móvil en concreto, ¿no? Sí. La posición sería qué móvil quieren, ¿no? Vale, sí. ¿Qué smartphone en concreto? Quiero un smartphone de 1000 pavos, y tú dices, sí, vamos a ver. ¿Cuál es el interés? ¿Para qué? Bueno, pues para tener una serie de funcionalidades, para pertenecer también a
generar ese Estatus. estatus, ¿no? Y la necesidad, pues ¿Por qué? probablemente, ¿qué consigues así? Pues ser reconocido, ¿no? Aceptado, querido, admirado incluso, ¿no? Querido. Vale. ¿Vale? Entonces, fíjate que hay una necesidad más profunda, ¿no? Claro. Esto lo que nos puede servir es para entender mejor qué está Claro, pasando claro. y a lo mejor solucionar mejor el conflicto. Claro. Evitarlo a veces es imposible, sobre todo porque hay porqués que son en principio poco racionales, con lo cual ya desde ahí es un poco difícil luego, ¿no? Sí, pero fíjate que la racionalidad es esta, la de ser querido, Sí, aceptado, sí, está la racionalidad. Lo que pasa que desde ahí, cuando uno averigua esto, hay más posibilidades de solución, ¿vale? Claro. Porque se puede llegar a otras soluciones. Claro, Y ahí ya puedes buscar que igual con otro modelo Claro. que a mí no me arruine el mes, Exacto. tú puedes conseguir se puede algo. llegar bueno, pues porque tú necesitas esto y yo Claro. necesito otra cosa. Claro. Pero, claro, esas necesidades más profundas sí que pueden ser compatibles. Claro. Desde la postura no hay compatibilidad. Claro. Entonces, esto ayuda pues a mejorar las relaciones. No a evitar el conflicto, porque es inevitable, pero sí a mejorar la relación, a comprenderse mejor. Y cuando uno se siente escuchado, el nivel de conflicto baja. Claro. Eso, por ejemplo, nos podría ir muy bien en las relaciones con los adolescentes en general, ¿no? Porque, claro, la postura de un adolescente suele ser muy radical en torno a la hora yo qué sé, la hora de volver a casa o el no arreglar su habitación, ¿no? Que Claro. eso nos supone a veces conflictos tremendos. Claro, si te paras a ver por qué, primero, ¿para qué quiere dejarse la cama sin hacer? Pues probablemente lo que sale no tiene nada que ver con la cama. Y ya si te preguntas el No. por qué, muchísimo menos. Claro, no, porque probablemente haya necesidad de autonomía o de libertad, ¿no? Sí, O, claro. O de ser- marcar que yo también puedo decidir, que es algo que no, de autonomía. autoridad, autonomía. Claro. ¿Vale? Entonces ahí cuando eso se comprende se puede llegar a un acuerdo más fácilmente, porque pues tienes que decir, oye, comprendo que lo que necesitas es esto, es así, pero fíjate que hay que preguntar con amabilidad, con cariño. No puedes decir, ¿y tú para qué quieres esto? ¿No? Claro. Sino, oye, ¿y qué necesitas resolver con esto? ¿Para qué lo quieres? ¿Cómo lo usarías? ¿Qué harías? ¿Qué necesitas? Pero con interés. Con interés de verdad. De verdad. Y entonces cuando tú expones tu necesidad también, pues puedes llegar a un acuerdo. Y luego a la hora de, por ejemplo, poner todo esto en práctica, también quizás haya que tener en cuenta que a veces solucionar un conflicto no significa salirnos con la nuestra. Lo digo porque Claro. muchas veces uno puede utilizar todo esto con la perspectiva de, no, yo voy a ver cuál es la necesidad que hay detrás y luego la giro y yo lo utilizo para salirme yo con la mía. A ver, no, porque entonces tampoco estamos solucionando probablemente bien Claro. el conflicto, ¿no? No, porque al final los demás perciben el interés manipulador que hay. Y cuando uno percibe que le quieren controlar, Claro. como una necesidad que tenemos es esta, de control, de autonomía, libertad, pues ya se vuelve el conflicto, se agrava incluso. Claro, volvemos otra vez Claro. al mismo. Pero fíjate, cuando se exponen las necesidades, es más fácil pensar en alternativas de solución. Claro, aquí también juega la empatía, me imagino, ¿no? Claro. Quiero decir, si se pone ya la necesidad, uno es más Claro. fácil que se pueda empatizar, ¿no? Sí, Con la necesidad. claro, ajena. porque tú comprendes que puedes necesitar, pues eso, libertad, tranquilidad, confianza, autonomía. Claro. Y esto ya no es un móvil de 1.200 euros o que me suban el sueldo en el trabajo, ¿no? Por ejemplo. Claro. Porque resulta que quiero que me suban el sueldo porque no sé quién cobra más que yo y entonces no me siento reconocido. Ahí estaría un poco La necesidad, el interés es cobrar más para estar al nivel del otro, pero la necesidad es sentirme reconocido. Claro. Y sentirse reconocido se puede hacer de muchas formas. A veces es por el sueldo, otras veces es por... veces. Y a veces es por una mezcla de todas ellas, ¿no? Claro, Es decir, yo aumento sí. mi reconocimiento y aumento un poco el sueldo ya de paso. Exacto, Y te puedo no- subir un poco el sueldo porque más no podemos, pero además te vamos a incluir en otros proyectos, vamos a meterte en reuniones, vamos a contar contigo, ¿no? Claro. Me parece muy interesante, fíjate, todo esto del PIN, que era como sirve. Al final es la de siempre, pararse un poco. Y intentar ver qué hay detrás de Claro, esos conflictos ver- que a veces tenemos, ¿no? Ver más allá Un de la poquito más. superficie. Muy bien, no sé si nos hemos dejado algo por contar al respecto, porque No, aquí hemos ido ahí a saco y Bueno, hemos contado- que la clave para averiguar todo esto es la pregunta. La llave es la pregunta. Ah, vale, claro, Y es verdad. tú como periodista, ¿no? Sabes que la pregunta es la que abre las puertas a la información, ¿no? Entonces, la pregunta amable, si ponemos un adjetivo, la pregunta amable, averiguar cuál es el interés, el para qué y
qué necesidad satisface, sobre todo cuando hay confianza con esa persona. Amable y tranquila, y eso a veces en los conflictos no es posible. Quiero decir que no es posible si no nos lo proponemos, ¿no? Estábamos pensando en el conflicto con el adolescente o en el conflicto por la naranja, ¿no? Cuando Sí. está el fragor de la batalla, Claro. es muy difícil, ¿no? Poder preguntar y que la respuesta Sí. que el otro te dé la estés escuchando, porque normalmente Claro. tú preguntas pero realmente no Sí, estás claro, en pero ello, ¿no? fíjate que ya ahí, es porque se ha escalado el conflicto, Vale. porque precisamente no hemos visto esto a tiempo. Vale, buscamos prevenirlo. Entonces, claro, prevenir. Si esto lo hacemos desde el principio, el conflicto no va a escalar y simplemente va a haber discrepancias, pero esto es más fácil de llegar a un acuerdo que cuando el conflicto, claro, se se nos escala. vaya de las manos. Muchísimas gracias, Juan Pedro. Nada, Hasta otro vosotros, día. hasta otro día. Venga.